Cuando los cerdos se mudan a casa. Capítulo 12. Más relatos personales. Este libro sería muy largo si incluyera los testimonios de todos los que han pasado por liberación. También sería un libro muy interesante. Gente de toda condición social ha venido a verme pidiendo ser libre de la opresión demoníaca. Para mí es muy triste que nuestras iglesias no traten esto. La gente viene como Nicodemo, por la noche, bajo un manto de secreto. Debido al estigma que acompaña a la liberación, saben que algo está bien y frecuentemente incluso saben lo que es, pero no pueden ir a su pastor, porque él no lo cree. No quieren contárselo a sus amigos, porque no quieren ser humillados. Como Nicodemo saben que hay algo más para sus vidas. Hollywood ha creado imágenes muy falsas sobre la liberación y ha dado demasiado poder a los demonios, haciendo que la gente sienta terror de solo pensar en lo demoníaco. Debemos olvidarnos de Hollywood y concentrarnos en la santa palabra. Lo cierto es que cada creyente tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Entonces me pregunto, ¿por qué la iglesia no da un paso y se ocupa de esto? Toda iglesia debería tener un ministerio de liberación activo y todo pastor debería ser capaz de guiar a alguien en el proceso de liberación. Creo que también cada pastor debería pasar por liberación. Hace un tiempo tenía programados servicios en la capilla de una cárcel de mujeres en la parte sudoeste del país. Como de costumbre, el capellán me esperó en la puerta principal. Me confesó que había cometido un error de organización y que también había otro grupo para ministrar. Me preguntó si quería compartir los servicios con el otro grupo. Me he dado cuenta de que eso nunca resulta muy bien. Se disculpó por el error y yo le dije que entendía, que no era problema. Por cortesía me dijo, ya que está acá, ¿hay alguien a quien desea hacer una visita personal? Sí, le dije, hay una señora que ha pedido verme cuando fuera posible. La veré hoy. El capellán me llevó a una habitación privada cerca de la cafetería y envió a una oficial al dormitorio a llamar a la interna para una visita pastoral especial. A partir de aquí, dejaré que esta ex convicta cuente la historia. Un día que nunca olvidaré. Bueno, ante todo quiero agradecer a Don su pasión por ver las almas libres de las garras de Satanás. Oh querido lector, Satanás es real. Quiere destruir cada vida que Dios ha creado y llevarnos a todos al infierno cuando muramos. Voy a compartir sobre un día que jamás olvidaré. El 26 de enero de 1997, el Señor envió a Don a mi vida para continuar mi proceso de liberación. Yo estaba en la cárcel, pero Dios ya había comenzado a obrar en mi corazón. Encontrarme con Don fue el siguiente paso en mi liberación del reino de las tinieblas. Era una hermosa mañana de domingo en la unidad carcelaria Hilltop en Garisville. Generalmente yo estaba en la iglesia y esa mañana tenía planeado ir. El capellán llamó a mi dormitorio y me avisó que Don Dickerman estaba allí y que le gustaría verme. Estaba tan ansiosa por verlo. Yo sabía que podía ayudarme con las horrendas pesadillas que tenía. Sabía que él entendía la batalla. Mis pesadillas eran tan espantosas que despertaba al dormitorio entero con horribles sonidos que salían de mi boca. Yo había aceptado a Cristo y vivía para Él con todo mi corazón, pero el residuo de mi vida pecaminosa aún persistía, con mucha presencia demoníaca. Le dije a Dios, ¿cómo puedo testificar de ti durante el día y aterrorizar a la gente por la noche? No sabía qué hacer. En ese entonces no me daba cuenta de que tenía autoridad para enfrentar esos poderes en el nombre de Jesús. Dios fue fiel y me envió a Don. Tomamos a los demonios por sorpresa. El capellán hizo los arreglos para que nos encontráramos en una pequeña habitación tranquila y sin oficiales presentes. Tomamos a los demonios por sorpresa. Yo no sabía que Don vendría y Don tampoco sabía que vendría a ministrarme a mí. Pescamos a los demonios desprevenidos. No tuvieron la oportunidad de planear una estrategia defensiva.
Tuve que ser totalmente sincera con Don y decirle que aún tenía una tremenda falta de perdón hacia mis padres. No sabía que eso les estuviera dando a los demonios permiso para atormentarme, pero Don sí. Él me ayudó a orar para soltar esa falta de perdón y al instante me alivié del tremendo peso que había acarreado. Comenzamos la sesión con oración para reconocer la presencia del Espíritu Santo de Dios y para pedir su unción y guía para lo que vendría a continuación. Entonces Don ató a los espíritus malignos en el nombre de Jesucristo y les dio instrucciones específicas. Les ordenó que no podían hacerme daño, que no podían ir a nadie más, que no podían partirse, dividirse o multiplicarse. Les dio muchas instrucciones directas y la orden final de que debían salir e ir al abismo cuando se les ordenara, para no volver nunca. El demonio enfureció al ser puesto bajo juramento ante Jehová Dios. Don ordenó que el príncipe se identificara. Exigió el nombre del demonio que decía estar al mando. El demonio dijo que su nombre era Yunque, y en efecto habló por mi boca. Luego Don ordenó al espíritu que revelara cuántos demonios estaban presentes. El demonio mintió varias veces y Don le seguía preguntando y ordenando. ¿Esto puede sostenerse como verdad ante Jehová Dios? El demonio enfureció al ser puesto bajo juramento ante Jehová Dios, pero terminó confesando que había 600 espíritus demoníacos presentes. Entonces Don le ordenó al espíritu que revelara cómo había obtenido acceso a mi vida para vivir su despreciable personalidad a través de mí. Este espíritu había entrado cuando nací junto con otro espíritu conocido por el nombre de Viento. Estos dos poderes demoníacos tenían permiso en mi vida a través de los pecados de mis antepasados. Vea Éxodo capítulo 20, versículo 5. El consentimiento vino por la participación en lo oculto por parte de mi abuelo. Fue muy activo en la francmasonería, una sociedad secreta que implica hacer muchos votos, juramentos, promesas y ceremonias impías. Cuando Don ordenó que Yunque y Viento salieran, me apreté el estómago, retorciéndome de dolor. Ellos habían habitado allí todos estos años. Habían controlado mi vida de pecado, alcohol, pobreza, lascivia, enojo. No querían irse, pero subieron y salieron de mi boca. Pude sentir cuando dejaban mi cuerpo. Había otros 6 príncipes demoníacos y cada uno tenía un reino de muchos demonios bajo su autoridad. Recuerdo que había demonios especializados en las tareas de confusión, muerte y asesinato. Yo estuve en la cárcel por intento de asesinato. Este demonio casi logra su inmunda obra en mi vida. Gracias a Dios por su misericordia y por su gracia. Sus tentáculos recorrían todo mi cuerpo. Después había un demonio que se llamaba a sí mismo Pulpo. De alguna forma podía ver a este espíritu. Podía ver que tenía tentáculos que recorrían todo mi cuerpo. Este demonio me atormentaba en el área de la lujuria y me había consumido tanto durante todos estos años. Cuando Don les ordenó que salieran, pude sentir literalmente a estos seres abandonar mi cuerpo por la parte de atrás del cuello y a través de los poros de mi piel. Cuando les ordenó que fueran directamente al abismo, yo lo sentí dejarme. El siguiente demonio que se presentó era un príncipe de confusión. Estas viles criaturas me hacían sentir muchas náuseas y dolor de estómago. Se agitaban por todo mi cuerpo luchando para no irse. Sabían que tenían que irse, pero se hacían batallando por permanecer en mi cuerpo. En mi interior se estaba produciendo una guerra y podía sentir su resistencia al poder de Cristo que había en Don. Cuando salieron de mí, los vi salir volando y pegando alaridos. Era un ruido horrible. Así debe ser el infierno, solo sonidos increíblemente terribles. Cuando se iban de mí, podía ver que salían a través de un sucio embudo que era estrecho en mi cuerpo y se expandía hacia su extremo. A medida que salían, sentía un deseo abrumador de atacar a Don a golpes. Los demonios querían matarlo, pero yo no me podía mover. Él estaba destruyendo el reino que habían establecido en mí y ya no podían controlar mi vida.
Aunque odiaban a Don, al que realmente odiaban era al Espíritu Santo, sabían que tenían que irse. Pude ver cuando se iban como una bandada de pájaros negros. Eran criaturas horribles, horrendas, sucias y desfiguradas que gritaban al salir de la parte superior de mi cabeza. Había cientos de ellas. Siento que no hay forma de describir adecuadamente lo que sucedió, pero lo que compartí es una descripción exacta de lo que sucedió. Sentí como si hubiera tomado una ducha de adentro hacia afuera. Finalmente había terminado, había pasado. Me desplomé hacia adelante sobre el escritorio exhausta. Recuerdo haberle dicho a Don que sentía que tanta mugre y roña, suciedad mugrienta y arenosa había sido limpiada de mí. Sentí como si hubiera tomado una ducha de adentro hacia afuera. Por primera vez me sentí libre y limpia por dentro, y fue la primera vez en mi vida que los seres demoníacos no vivían en mi cuerpo y tenían cierto grado de control sobre mis pensamientos y acciones. Finalmente era libre de sus poderes e influencias sobre mí y podía vivir mi vida totalmente para Cristo. Tuve la autoridad todo el tiempo, pero no lo sabía, y tampoco habría sabido cómo usarla. Satanás había engañado tanto mi mente, aunque era salva y servía al Señor lo mejor que podía, no era capaz de ver esta verdad en las Escrituras. Ahora sé cómo pelear y entiendo quién soy en Cristo. La batalla por mi alma sigue siendo encarnizada, pero ahora los demonios deben batallar conmigo desde fuera de mi cuerpo. Ya no estoy cautiva de Satanás y sus demonios, soy libre por dentro y decido permanecer libre de su tormento que viene desde afuera. Al año siguiente me liberaron de la cárcel física en la que estaba. Gracias a Dios, cuando las puertas se me abrieron para ir a casa, también era libre por dentro. Ya hace varios años de eso y mi vida no ha sido la misma. Mi vida hoy es una alabanza y proclamación de la victoria que todos tenemos en el poderoso nombre de Jesús. Alabémosle, solo alabémosle a Él. Y después estaba Kai, que ya había sido libre de muchos demonios. La había visto por lo menos en 3 ocasiones anteriores. Había sufrido abuso sexual en su niñez, había estado en tratamiento por convulsiones y experimentó muchos traumas a temprana edad. Era una hermosa joven con 2 hijos, pero recientemente divorciada. Después de la primera sesión, hacía más o menos un año, ella había sido libre de espíritus de perversión sexual que habían venido a través del abuso recibido cuando era muy pequeña. También se echaron de ella espíritus de temor y recibió liberación de las convulsiones. Las sensaciones de ahogo que solía tener por las noches se detuvieron y su vida comenzó a evidenciar una gran mejora. Estaba activa en los estudios bíblicos y en intercesión. Volví a verla a petición suya en un momento en que estaba experimentando amargura y cierto temor irracional de su ex esposo. Sospechaba que él podría intentar hacerle daño o causarle angustia psicológica mediante llamados telefónicos o amenazas implícitas. Una vez más alcanzó cierta medida de liberación y fue libre de espíritus de duda y confusión. Comenzó a mostrar mayor progreso y fue testimonio de ello. Sin embargo, la siguiente vez que la vi me dijo: Don, sigue habiendo algo. No puedo decir exactamente qué es, pero sigue habiendo algo. Unas 6 semanas más tarde yo estaba en otra ciudad para una serie de sesiones de liberación con varias personas. Parece que eran como 13 individuos diferentes. Era domingo a la tarde y las sesiones duraron hasta casi la medianoche. Uno de los candidatos no se presentó para la liberación y el coordinador dijo que ahí está en la iglesia y ha querido verlo nuevamente. Pronto el coordinador regresó con Kai. Estaba tan feliz. Dijo: esta mañana el Espíritu Santo me dijo que hoy sería para mí una cita con el destino. No sabía que llegaría a verlo, pero sé que el Espíritu Santo lo tenía en mente. Kai siempre había sido propensa a creer que todo lo que sucedía tenía un significado espiritual. En efecto, estaba continuamente afligida en cierta medida, tratando de buscarle el sentido espiritual a cosas que usted y yo consideraríamos hechos cotidianos. Estaba pensando que quizás
Esta era otra de las situaciones. Estaba equivocado y gracias a Dios que lo estaba. Era su cita con el destino. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Comenzamos con oración, luego até a los espíritus malignos con una orden general y exigí que el príncipe de esos demonios se identificara, si había algún poder demoníaco presente. Kai sonrió, en realidad era una sonrisita de complicidad y dijo, solo Jesús. No me convencía y sospechaba que era un espíritu engañador. Pregunté, ¿eres Jesucristo? ¿Eres el Señor Jesucristo? Kay comenzó a gruñir. Nunca la había visto hacer eso antes. Inclinó la cabeza levemente hacia un lado y bajando el rostro hacia la mesa gruñía. Era un espíritu engañador. Había tomado el nombre de Jesús, el nombre terrenal de Cristo, y la estaba engañando. Este espíritu decía ser anticristo y dijo que estaba en una misión como el príncipe territorial de la ciudad en la que Kai vivía. Kai veía como en visión todo lo que me iba diciendo. El demonio es un dragón verde y naranja y escupe fuego por la boca. Ordené que el espíritu territorial no le prestara ayuda alguna al reino establecido en Kai, quien volvió a gruñir. Este espíritu llamado Jesús tenía reinos gemelos. Allí había otro espíritu por permiso de la adoración druida y había entrado en la familia en Escocia, varios siglos atrás. A su función la denominó tinieblas. Un demonio definió su obra como deseo de muerte. Decía estar allí por permiso de las palabras habladas por su madre. Se echó fuera a estos esbirros y llamé al frente al príncipe Jesús. Exigí que revelara cómo había obtenido acceso a la vida de Kai. Electrodos, fue su respuesta. Cuando ella tenía 10 años, Kai recordó que en ese entonces le estaba haciendo estudios por las convulsiones. Un demonio incubo que entró a través del abuso sexual trajo a este espíritu. Era un espíritu vil y se jactaba de sus deberes de anticristo. Yo dije, sabes que tu tiempo es corto, ¿no? Jesucristo vuelve pronto. El espíritu habló por medio de Kai. Sí, debemos ser diligentes. Cuando la voz salía de ella, hubo algunos gruñidos. Ordené a este espíritu que revelara su misión y funciones en la vida de Kay. Destruir, engañar, psicosis, hacerle creer que está loca, muerte. Esto explicaba su confusión al tratar de espiritualizar todo lo que sucedía y a menudo creía que estaba enloqueciendo. Ordené que este espíritu saliera y fuera al abismo inmediatamente. Hubo mucha tos, arcadas y gruñidos, y pronto pareció estar libre, pero no por completo. Había un reino oculto, aún sin descubrir. Ya habían programado salir y volver a casa el martes. El coordinador llamó y dijo que necesita verlo nuevamente y va de camino en su automóvil para encontrarse con usted. Pensé que me daría un buen informe de su libertad. Error. Don, cuando llegué a mi casa sucedió algo de lo más extraño. Mi pierna izquierda empezó a temblar y comencé a sentir un hormigueo. Creo que sigue habiendo algo allí. Bueno, veamos, dije. Oramos nuevamente, até a los espíritus malignos y ordené que el príncipe de cada reino demoníaco se presentara y se identificara. Soy Jesús. Vacilé y pedí al Espíritu Santo que me ayudara. ¿Eres el mismo espíritu que echamos de ella el domingo? No, soy su gemelo. Y nuevamente hubo un gruñido que seguía después de cada respuesta. Ya me había encontrado con esto antes. Esto es espíritus gemelos, reinos gemelos. Entonces salió a la luz un espíritu que se llamaba a sí mismo Satanás. Yo sabía que no lo era, pero él insistía. Humillé al espíritu, diciendo que Satanás debía ser un tonto al desperdiciar su tiempo en una pequeña rubia de Texas cuando podía estar en un amplísimo lugar de importancia en el mundo. Eres solo un mentiroso, dije. Entonces el espíritu confesó que era una réplica de Satanás y dije, eres una pobre imitación. Hubo muchos gruñidos. Se identificaron otros dos espíritus. Uno era un príncipe y el otro era un espíritu de engaño. Ordené al espíritu de Anticristo que recogiera su reino y se volviera uno. La psicosis también estaba en este reino. Le ordené que recuperara cada semilla que se había plantado,
que arrancara de raíz todo lo que había sido plantado, que arreglara el desorden por completo y que se fuera al abismo. Kay podía ver todo esto sucediendo en su mente. Dijo: puedo verlo arrancar cosas de raíz. Las raíces son tan largas. Cada vez que usted interrumpe las órdenes, él vuelve a poner algunas. Entonces seguí presionando. Las está arrancando de raíz y poniéndolas en una bolsa. Ahora está recogiendo en el suelo lo que parecen ser semillas y poniéndolas en la misma bolsa. Mientras yo continuaba impartiendo órdenes, ella dijo: ahora veo un trapo sucio, un trapo mugriento, y lo retuerce en dos manos poderosas. La suciedad y la mugre van saliendo del trapo. Ahora las manos lo retuercen aún más y salió toda la suciedad. Sacude el trapo para estirarlo y está limpio. Kay lloraba, y las lágrimas corrían por su rostro. Oh, gracias, Señor, gracias. Te alabo, Jesús, soy libre. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Gracias a Dios que Jesús no solo vino a perdonarnos y limpiarnos del pecado, sino también para libertarnos de la inmundicia de la opresión demoníaca. Un prisionero irlandés. Eddie Faircombe Condom. También encontraría demonios en la vida de un preso del otro lado del Atlántico. En octubre de 1999 hice un viaje a Irlanda para ver a mi flamante hermano recién convertido, Eddie Faircombe. Eddie tenía una reputación tristemente célebre en Irlanda. Era famoso por su actividad criminal. Mi amigo David Berkowitz, el hijo de Sam, que ha sido creyente desde finales de la década del 80, leyó acerca de las aventuras de Eddie en Irlanda y me preguntó si le escribiría a Eddie para testificarle cómo había hecho con David muchos años atrás. A los presos de Nueva York no se les permite mantener correspondencia con otros presos, sino él mismo le habría testificado. Le escribí a Eddie y le compartí el Evangelio. Me respondió diciendo que si yo supiera quién era, probablemente no desearía tener nada que ver con él. Se sentía demasiado malo como para que Dios lo amara, y seguramente Jesús no podía salvar a alguien como él. Continué nuestra correspondencia y un día Eddie aceptó a Cristo por carta. Nuestra amistad creció y me pidió si tenía alguna cinta de audio que pudiera enviarle, ya que le permitían tener un pequeño grabador en su celda. Reuní algunas cintas de servicios carcelarios realizados aquí, en los Estados Unidos, y se los envié por correo postal. En una de esas grabaciones ministré liberación al final de un servicio, ordenando a los espíritus que salieran de ciertos presos en el nombre de Jesús. Cuando Eddie escuchó esta cinta en particular, esto irritó a los demonios que estaban en su interior. Las órdenes en el nombre de Jesús en una cinta grabada bastaron para que los demonios reaccionaran de golpe. Dijo que cuando yo ordenaba a los espíritus en la grabación, empezó a sentir mucho calor. Estábamos en medio del invierno, y me había desvestido hasta quedar en calzoncillos y me arrojaba al agua del lavamanos en la cara, y nunca había sentido algo así. Eddie se dio cuenta de que tenía demonios. Don, ¿puede ayudarme? Al día siguiente llamó al capellán, un sacerdote católico. Cuando le conté mi experiencia y le pedí que me ayudara, se rió de mí. Don, ¿puede ayudarme? Yo sabía que Dios me estaba llamando a hacer el viaje y ministrar a mi nuevo amigo en Cristo. Ahora bien, no conocía a nadie en Irlanda y no estaba seguro de cómo llegar allí, puesto que es un viaje muy costoso. Solo sabía que debía ir. Esta es la historia de Eddie. Nací en 1972 y cuando miro hacia atrás nunca pensé que llegaría tan lejos y me convertiría en el hombre que hoy soy. Desde mi nacimiento parecía que había nacido para morir joven por autodestrucción. Entonces vivía aceleradamente y varias veces estuve cerca de la muerte. Ahora las cosas son diferentes. La garra de Satanás en mi vida se quebró y Jesucristo es mi Salvador. El poder que alguna vez conocí fue la violencia y el delito. Eso ya se fue, junto con su dolor, enojo, pena, frustraciones, sangre, sudor y lágrimas.
El Señor y mis nuevos amigos cristianos me han ayudado a quebrar este círculo vicioso de autodestrucción y daño a otros. Y lo que me dieron a mí ahora se los doy a ustedes, mis hermanos y hermanas, para ayudar a inspirar esperanza y cambio para ustedes también. Les doy amor y verdad. Bien, podría culpar a mi infancia por cómo salí, pero mis hermanos y hermanas no salieron iguales a mí. Debe haber sido otra cosa. Nací y me crié en un gueto de la clase trabajadora, plagado de drogas, delitos, violencia y pandillas callejeras criminales. Fui testigo de la violencia a temprana edad. Provenía de un hogar destruido. Apenas teníamos suficiente dinero para comer. Tengo poca educación y aunque mi crianza tuvo cierto efecto sobre mí, ahora acepto la responsabilidad por mis acciones, mis delitos y mis errores. Mi madre y mi abuela me criaron desde que tenía 2 años y medio de edad. Mi mamá tenía 25 cuando nos tenía a los 5 hijos. También tengo 4 medio hermanos. Cuando era pequeño solíamos mudarnos mucho, de un apartamento a otro. Mi mamá trabajaba duro para proveer para nosotros y recibíamos mucho amor y afecto, que es mejor que las cosas materiales. Yo tenía ansias de venganza. Tanto mudarnos me dejó recorrer las calles y engancharme con los chicos malos. De niños éramos violentos. Pronto aprendí que mis modos violentos podían ser un arma poderosa sobre la gente. Me encantaba lastimar a quienes me habían hecho daño o que habían hecho daño a mi familia o amigos. Nunca dejaba que nadie se saliera con la suya cuando me daban una paliza. Tenía ansias de venganza y siempre la conseguía. Tenía problemas en la escuela, me expulsaban seguido y finalmente a los 13 me echaron. No volví nunca. En ese tiempo entraba y salía de las cortes juveniles por delitos tales como robo de automóviles, robo y agresiones. Robaba todo lo que sabía que podría vender. Primero era para bebida, más tarde para droga. Me estaba volviendo muy violento. Apuñalaba a cualquiera que se cruzara en mi camino, o usaba martillos o hachuelas. No importaba. A los 15 me había convertido en ladrón profesional de casas y autos y me había hecho conocido por apuñalar a la gente. La gente me tenía miedo. Era miembro de una pandilla criminal juvenil. Teníamos algo así como 40 miembros y controlábamos el delito en nuestro vecindario. La gente que tenía el doble o triple de mi edad me tenía miedo y eso me hacía sentir poderoso. Para mantener ese poder, sentí que debía volverme más violento. El hogar para niños con problemas no me aceptaba. Finalmente me aceptaron en uno, pero me expulsaron por apuñalar a 2 personas en una pelea. A los 16 me enviaron a un centro de detención juvenil durante 12 meses por una agresión y por escaparme de la custodia legal. Mientras estuve en el centro de detención, entraba y salía de la celda de aislamiento por agredir a internos y a oficiales. Salí por 4 o 5 días, momento en que me arrestaron por robo y recibí otros 16 meses por 3 cargos. En esa época consumía bastante droga. Cumplí esta sentencia de 16 meses de la misma forma en que cumplí la primera: violencia contra la autoridad y contra otros internos. 3 meses después de esta sentencia, maté a un hombre de una puñalada durante un robo callejero. Usaba heroína, crack y cocaína. Estaba realmente arruinado en ese entonces. Tenía 17 años y ya había apuñalado entre 25 y 35 personas, y eso sin contar a los otros que herí con otras armas. En su mayoría hería a rivales, a aquellos que me habían hecho lo mismo. Fui acusado de asesinato. Fui acusado de un cargo por asesinato a la edad de 17. Más tarde se redujo a homicidio culposo por mi edad y mi drogadicción. Me dieron una condena de 10 años. Siempre había odiado a la autoridad, así que tuve problemas desde el comienzo. No obedecía órdenes de nadie, agredía a los oficiales y hacía toda clase de protestas, lo que hacía que me enviaran de una cárcel a otra.
Estuve en todas las cárceles y centros de castigo de Irlanda 3 o 4 veces. Nada de esto ayudó. Me seguía rebelando en cada oportunidad porque mi odio solo crecía después de las muchas golpizas que me daban 8, 10 o 12 guardias. En más de 11 años de encarcelamiento, solo he pasado 10 meses con la población general, como es el caso ahora. Pasaba mi tiempo en aislamiento a lo largo del camino. Incluso tuve escarceos con lo oculto y me hice tatuar el 666. Tenía tatuajes de odio hacia todos, todo por mi enojo con la autoridad. Odiaba el sistema y el sistema me odiaba a mí. Tenía el respeto de otros internos porque luchaba contra el sistema. Aquí me gané el acceso a la cárcel más dura de Irlanda, alojado en el ala de los rebeldes en 1996, mientras estaba en la prisión Mountjoy. En la cárcel de Dublín, yo y otros 5 reclusos tomamos a 5 oficiales como rehenes. Los tuvimos cautivos durante 3 días, en lo que se ha descrito como la peor crisis en la historia de la cárcel. Nos enviaron a todos a la prisión de Portlaoise, el complejo de máxima seguridad de Irlanda. Ahora estoy en una cárcel dentro de una cárcel. Es mi 4ª vez aquí, y las 3 veces anteriores estuve en el ala del AMPA. Los guardias aquí usan equipos antimotines cada vez que se abren las puertas. Siempre estoy esposado antes de salir de mi celda y me acompañan no menos de 6 oficiales. Recibí una condena adicional de 6 años por el sitio y por eso estoy en el ala de los rebeldes. Alguien sí se interesaba por mí. Hace 2 años comencé a escribir a algunos cristianos y ellos me mostraron amor y respeto como ser humano. Me mostraron que alguien sí se interesaba por mí, confiaban en mí y se fiaron de mí como un igual. Todo esto me resultaba extraño, puesto que odiaba a la sociedad y creía que la sociedad me odiaba a mí, pero también me hizo bien. Quería lo que ellos tenían. Acepté a Cristo por correo. Quería un cambio. Realmente lo deseaba, pero no sabía que Dios me amaba tanto que envió a Jesús para salvarme. ¿Salvarme? Le estaba escribiendo a Don Dickerman de Texas. Él me envió la oración de salvación y palabras de aliento. Leí algo de la Biblia y cuando repetí la oración de salvación, ¡pum! Con lágrimas en los ojos comencé a gritar fuerte. Una sensación de calma vino a mis pensamientos y supe que realmente estaba sucediendo algo. El Espíritu Santo entró en mi cuerpo. ¡Wow! Yo no estaba flipando. Esto era real. Don me envió algunas cintas grabadas de servicios que había dirigido en cárceles de los Estados Unidos. Cuando escuché una de las cintas, él estaba ministrando liberación a los internos, ató a los espíritus malignos en el nombre de Jesús, y cuando hizo esto en la grabación, mi cuerpo empezó a sentir calor y había agitación en mi interior. Estábamos en pleno invierno y no me podía refrescar. Me quedé en calzoncillos y me arrojé agua del lavabo en la cara. Cuando ordenó a los espíritus que salieran, yo comencé a hacer lo mismo. Ahora sabía que tenía demonios, pero no podía encontrar liberación. Le conté a mi capellán sobre esto al día siguiente y él se rió de mí. Le escribí a Don contándole al respecto y le pedí ayuda. Don me dijo que cuando leyó mi carta sintió que el Señor le decía que viniera a Irlanda y a ministrarme liberación a mí. Es un día que nunca olvidaré. Primero vino a verme el lunes para conversar sobre lo que yo debía hacer y dijo que iba a volver el miércoles a hacer la liberación. Me habló de la necesidad de perdonar y que no podría ser libre hasta que lo hiciera. Esto era difícil. Sentía tanto enojo por las golpizas que me habían dado, por el hombre que me había alcahueteado y que ahora estaba libre y vendiendo drogas a los niños. Tanto odio. ¿Cómo podría perdonar? Me dijo que tenía que ser como Dios me había perdonado a mí, no basándose en el hecho de si lo merecen o no. Me dijo que leyera Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25. Dijo, el perdón no significa decir que lo que sucedió está bien. Eso no fue lo que Jesús dijo cuando me perdonó. No dijo que el pecado estaba bien. El pecado es asqueroso y lo llevó a él a la cruz. Lo que él dijo fue, de todos modos te amo. Cuando perdonas no estás diciendo que lo que sucedió estuvo bien,
Fue doloroso entonces y es doloroso ahora. Lo que estás diciendo es: no te deseo ningún mal. Quiero que Dios te ame así como me ama a mí. Si corresponde venganza, dejo eso a Dios, porque Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Tú puedes hacer eso, Eddie. Tienes que hacerlo, si es que voy a ayudarte. Ese día, cuando dejé la cárcel y conduje de regreso a Dublín, me pregunté si Eddie perdonaría. Me preguntaba si podría. Yo sabía que mi viaje sería en vano si él no lo hacía. Oré por él y pedí a Dios una medida extra de gracia para la vida de Eddie. Mi contacto en Dublín me había llevado a Portlaoise y me esperó mientras visitaba a Eddie. Ella no iba a poder llevarme allí el miércoles, pues me dirigía al sur de Irlanda para predicar en algunas iglesias. El miércoles debía estar en la cárcel a eso de las 10 de la mañana, pues era hora de la visita, y se limitaba a una hora y no se permitían visitas después del mediodía. Bueno, fue un día de la ley de Murphy. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Hubo un gran embotellamiento. Me quedé varado en el tráfico de Dublín, sin mencionar lo que fue conducir del lado izquierdo con el volante del lado derecho. El tiempo parecía correr a toda velocidad mientras miraba el reloj y trataba de maniobrar por las calles. Cuando finalmente llegué a la cárcel, ya era mediodía. Portlaoise está a unas 50 millas al sur de Dublín, y había tardado casi 3 horas y media para conducir hasta allí. Cuando llegué a la cárcel para hacer la visita, otros estaban saliendo porque la visita había terminado. Me sentí muy desanimado. Había estado atando a Satanás todo el camino para que no entorpeciera esta visita. Con todo, esperaba victoria, aunque la cosa no se viera bien. Le expliqué al oficial de visitas que había venido desde Texas. Te recuerdo del lunes, muchacho, dijo. Ahora me voy a almorzar. Vuelve a la 1 y le preguntaré al director si te concede un permiso especial. Fui a buscar algo para comer y oré para que Dios interviniera durante esa hora. Recuerdo que ese día estaba algo fresco, gris y lluvioso. Me pareció que los 10 días enteros que estuve en Irlanda fueron así. Volví a la cárcel con la expectativa de un permiso especial. Seguramente me darán una hora con Eddie. Me equivoqué. Me dieron 3 horas. Y me dieron la visita en un área especial donde no había nadie más presente. Todas las visitas se habían ido, y el oficial me dijo que podía quedarme hasta las 4. Me dirigí a ver otra vez a Eddie, escoltado por un amable oficial irlandés que me preguntó: ¿Es usted como David Wilkerson? David Wilkerson es un famoso pastor de la iglesia Times Square de Nueva York y un exministro callejero. Yo sabía lo que me quería decir. Pensé por un minuto y dije: sí, sí lo soy. El oficial dijo: es bienvenido aquí, muchacho. Observé cómo el Espíritu Santo había preparado todo. Ahora me preguntaba si Eddie habría sido capaz de perdonar. Fue una batalla. Eddie continúa su historia. Soltar mi enojo y perdonar a aquellos por los que sentía tanto odio fue una verdadera batalla, pero me di cuenta de que debía hacerlo, porque los perdonados deben perdonar. Los que han recibido gracia deben ser misericordiosos con otros. Cuando perdoné, supe que algo había sucedido. Sabía que estaba listo para que echaran los demonios de mí. Apenas podía esperar hasta el miércoles. Cuando Don vino ese día, me contó de los muchos obstáculos que había sufrido esa mañana. Incluso llegó demasiado tarde para la hora de visitas. Solo se nos permite una hora. Sin embargo, era el plan de Dios, puesto que Don había llegado tarde y había venido de Texas. El director nos dio una visita especial de 3 horas. El tiempo extra era necesario. Yo estaba algo nervioso a medida que la hora se acercaba. No estaba seguro de qué esperar. Don dijo que sentía que sería sabio alertar al oficial que se sienta en una cabina de plexiglas
y observa la visita, respecto de la liberación que estaba por venir. Cuando le dije que iba a estar orando por liberación por mí, el oficial asintió y dijo: hágalo a gusto, muchacho, hágalo a gusto. Jesús vino a quebrar las cadenas del pecado y también a perdonar mi pecado. Me trajeron a la sala de visitas, esposado como siempre. Me escoltaron 4 oficiales. Creo que por mi semblante Don podía darse cuenta de que estaba listo para experimentar liberación. Hablamos algo, después oró, reconociendo la presencia del Espíritu Santo y mi necesidad de dirección para conocer la liberación completa del enemigo. Me explicó que cuando atara a los espíritus malignos que había en mí, bien podría sentir su presencia por alguna clase de manifestación. Yo sabía eso por haber escuchado la cinta. El nombre de Jesucristo es poderoso. Me explicó que los demonios deben tener permiso para estar presentes por medio de una maldición generacional, abuso, trauma, inmoralidad, ocultismo y otras cosas. Hicimos una oración agradeciendo a Dios por la salvación y después nos arrepentimos de la falta de perdón, enojo, amargura, odio, etc. y recibimos la obra completa de la cruz para quebrar el poder de cualquier maldición. También me explicó que mientras antes estaba poseído por demonios, ahora estaba poseído por el Espíritu Santo de Dios. Fui redimido, comprado por precio, adquirido, era posesión de Dios. Explicó que los demonios ahora eran intrusos y su única obra posible ahora era la opresión, que estaban en mi carne y en mi alma, no en mi espíritu. Comenzó a atarlos en el nombre de Jesucristo. Sentía toda clase de agitación en mi interior, náuseas y dolor de cabeza, ardor. Me puse muy tenso. Don comenzó a reprender a los espíritus y les ordenó que salieran de mí. Hombre, esta sí que fue toda una experiencia. Sentí cuando salían por mi aliento, suspiro tras suspiro, liberación tras liberación, mientras ordenaba a los espíritus que se fueran, espíritus de odio, ira y amargura, resentimiento, espíritus de rebelión, espíritus de asesinato y muerte. Durante unas 2 horas los espíritus fueron saliendo hasta que finalmente se fue el último y casi me desplomé en mi asiento. La tensión había desaparecido y sentía paz. Recuerdo que sentía que volaba en Dios, no por las drogas. Sentía una paz y una calma que jamás había experimentado antes. Todas mis batallas internas habían terminado. Todo mi odio y mi ira, mi dolor y mis frustraciones se habían ido, hermano. En mis cartas siempre le había contado a Don que nunca, nunca jamás podría perdonar al sistema y a algunas personas, pero ahora no solo podía perdonar, también podía amar, podía perdonar realmente a la gente y wow, qué arma más poderosa, me encantó y nunca me he arrepentido. Eso fue el 26 de octubre de 1999, un día que nunca olvidaré. Ahora el Señor vive en mí y siento que me está usando para alcanzar a otros que estaban y están en mi antigua situación. Ahora amo tanto a Jesús. Él murió por nuestros pecados. Dediqué tiempo a pensar en esto. Quiero hacer que el Señor esté orgulloso de mí y alcanzar a tanta gente como sea posible. Creo que Él abrirá las puertas correctas para mí y yo le seguiré sin cuestionamientos. Quiero que todos mis amigos cristianos estén complacidos con mi vida y quiero que este testimonio sea un enorme gracias por su amor. El ceño fruncido desapareció de mi rostro. Mi familia y mi novia han estado esperando toda mi vida que realmente vuelva a casa. Ahora ya no falta mucho. No he tocado las drogas en absoluto durante más de 4 años. Habiendo sido adicto a la heroína durante 7, finalmente vencí eso. Ahora soy un hombre apacible, pacífico y tranquilo, un hombre feliz. El ceño fruncido desapareció de mi rostro, el odio desapareció de mis ojos oscuros que ahora brillan. Espero que esto ayude a todo aquel que lo lea e intentaré ayudar a cualquiera que me escriba. Mientras escribía esta porción del libro, me interrumpió una llamada telefónica. Era de un hombre que ahora vive en Texas. Me dijo: hermano Dickerman. Sé que no me recuerda. Para serle sincero, no me acordaba de su nombre.
Tuve que llamar a una de las cárceles en las que ministró para que el capellán me diera su nombre. Después de describirlo a usted y la administración que había tenido lugar en un servicio al que asistí hace algunos años, me dijo: usted está hablando de Don Dickerman. Él me dio su número, señor. Quiero decirle algo para animarlo, continuó el hombre, y para que siga ministrando como lo hace. En ese servicio, usted mencionó que Dios aún sanaba a la gente y que los demonios aún retrocedían en el nombre de Jesús. Debo decirle que yo era algo escéptico, porque antes habían orado por mí, pero no había sucedido nada. Verá usted, me habían disparado y tenía parálisis en uno de los brazos y una espalda muy débil. Apenas me podía mover. Me preguntó si me acordaba de ese servicio. No me acordaba, pero estaba seguro de que fue como muchos de nuestros otros servicios. Dijo: después de que usted oró por los hombres por salvación, pidió que pasaran adelante los que necesitaban sanidad. Estuve a punto de no pasar porque mi lesión parecía estar demasiado mal y porque otros me habían hecho imposición de manos. Creo que era el diablo el que me decía que no pasara, pero lo hice. Usted hizo una oración muy simple y luego el dolor y la limitación de mi brazo se liberaron instantáneamente. Podía moverlo y no me dolía. Ya no tengo problemas con el brazo hoy, muchos años después. Le agradecí su llamado y su testimonio de bendición. Entonces me dijo: pero, Señor, eso no es todo. También ha atado a espíritus malignos en mí y les ordenó que salieran. Mi mamá siempre me había dicho que tenía un espíritu maligno y que necesitaba liberación. Pasé muchos años en la cárcel por un delito terrible que cometí. Algo salió de mí ese día y mi vida cambió. Yo había estado asistiendo a la iglesia y tratando de arreglar las cosas, pero parece que después de ese día tenía hambre del Señor. Nunca me saciaba de Él o de la palabra. Desde que salí tengo un trabajo a tiempo completo y he comenzado un ministerio. Ahora yo también ministro en cárceles. Les envío libros y compro cosas para los capellanes que necesitan equipamiento y así por el estilo. El Señor está bendiciendo mi vida y todo comenzó el día que usted me tocó en el nombre de Jesús. Solo quiero decirle gracias y continuar haciendo lo que usted está haciendo. Realmente emocionante. Me pareció bien incluirlo como un extra. Un diácono bautista con demonios. Quiero compartir una historia de un amigo que conocí en Oklahoma. Él y su esposa se han ido a vivir a Texas desde entonces. Ambos están en mi junta de asesores. Les pregunté si él y su bella esposa compartirían su historia y accedieron gentilmente a hacerlo. Aquí está el relato en sus palabras. Tengo un vívido recuerdo de este día. Era el 1 de octubre de 1999. Era una hermosa tarde típica de otoño. Habíamos llegado de la iglesia hacía 2 horas, cuando oímos un automóvil que estacionaba en nuestra casa de Oklahoma. Mi esposa fue a la puerta y saludó a nuestro invitado. Era un hombre humilde, de voz suave, llamado Don Dickerman. Era la primera vez que nos veíamos. Durante la visita, nos contó un poco acerca de su vida y de cómo Dios lo había llamado a ministrar en las cárceles. Esta gente estaba literalmente tras las rejas. Nos contó cómo había visto a muchos de ellos ser libres de la esclavitud por el poder y la autoridad del Señor Jesús. Yo sabía que era del Señor que Él estuviera allí. Una de las cosas de las que Don habló esa tarde fue sobre cómo Dios orquesta las cosas en nuestras vidas. Desde aquel día soy cada vez más consciente de la orquestación divina en mi vida y estoy tan asombrado y tan agradecido. En ese primer encuentro sentí un increíble vínculo hacia Don. Sabía que había llegado la ayuda. Realmente fue un milagro. Verá usted, aunque yo no estaba tras las rejas de una celda, había estado atado durante años, pero no me había dado cuenta. Fue realmente un milagro cuando Dios trajo a Don a nuestra situación para que Jesús pudiera hacerme libre. Dios usó a este hombre ungido de una forma tan poderosa en mi vida y agradezco a Dios por su disposición para ser usado. Es difícil resumir la historia de mi vida en un espacio corto, pero compartiré lo que creo que es necesario. Mi oración es que cuando lea esto, Dios toque su corazón
con el conocimiento de quién Él es y lo sencillamente impresionante que es. A su nombre sea la gloria. Mi esposa y yo habíamos sido salvos cuando niños y habíamos servido fielmente en la iglesia durante toda nuestra vida de casados. Habíamos enseñado en la escuela dominical, cantado en el coro, estado en varios comités, dirigido departamentos de escuela dominical, estado en equipos de oración, asistido a talleres, seminarios y entrenamiento de discipulado. Incluso era diácono, ordenado desde los 29 años de edad. Nunca habíamos oído del ministerio de liberación hasta cosa de un mes antes de conocer a Don. Ciertamente nunca pensamos que tendríamos necesidad de él. Ambos amábamos al Señor y enseñamos a nuestros hijos también a amarlo. Dios nos ha bendecido con una buena vida y con hijos y nietos que lo conocen como su Salvador personal. Tenemos una familia afectuosa y disfrutamos la mutua compañía. Como en la mayoría de las familias, ha habido tiempos difíciles, pero gracias a Dios, Él ha preservado nuestra unidad familiar a través de todos ellos. Lo que intento decir es que soy una persona normal, con una vida normal. Soy cristiano. Sabía que había un diablo, pero pensé que su trabajo era tentarme a pecar. No tenía idea del control que el mundo demoníaco podía tener y tenía en mi vida. Alabado sea Dios por su hermoso plan para cada uno de nosotros y por la forma en que nos lleva al lugar donde clamamos a Él y Él nunca deja de estar presente. Durante varios años el Señor nos había estado acercando a Él por medio de varios estudios que ofrecíamos en nuestra iglesia. Habíamos pasado por 5 o 6 años de entrenamiento de discipulado en que Dios nos estaba preparando para lo que vendría. Todos estos estudios trataban acerca de cómo experimentar a Dios de una forma más profunda. Estudiamos las características y atributos de Dios, cómo desarrollar la mente de Cristo, cómo orar, cómo perdonar y cómo rendirle las heridas y pecados del pasado a Él. Aprendimos que para un cristiano la vida significa guerra y lo que las Escrituras dicen acerca de nuestra victoria por medio de Jesucristo. Estábamos atravesando algunos momentos difíciles. Una de las cosas que usó para prepararnos fue el camino a Emaús, un retiro de 72 horas que se concentra en Jesucristo y su gran amor incondicional por nosotros. Un ministerio que Dios también usó tremendamente en mi vida fue Promise Keepers, cumplidores de promesas. Oí a hombres hablar de su amor por Jesús y los vi llorar de gratitud cuando hablaban de su amor por ellos. Cuando atravesamos algunos momentos difíciles, el Señor usó todo esto y más para que pusiéramos nuestros ojos en Él. El Señor me ha bendecido con un trabajo en una compañía durante más de 36 años. La compañía había sufrido algunos cambios importantes en la alta gerencia en los últimos años y, como resultado, por primera vez me habían degradado mi carrera. Esto fue un verdadero golpe, que trajo un periodo de depresión y enojo reprimido. En este tiempo fue que Dios comenzó a moverse en nuestras vidas en gran manera. Al día siguiente de enterarme de que me habían degradado, de un importante recorte en mi sueldo y de que me transferirían a otro estado, estábamos usando un libro devocional que también habíamos dado de regalo a nuestros hijos casados. Yo haré una cosa nueva. Ese día nuestra hija llamó para ver cómo estábamos y nos preguntó si esa mañana habíamos leído nuestro devocional. Por supuesto que no. Sentíamos demasiada pena por nosotros mismos en ese momento y no habíamos abierto nuestras Biblias. Ella dijo, creo que el pasaje de hoy es para ustedes dos. Era Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, que dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto debería haber sido una pista de que Dios tenía el control de la situación. Reconocimos que Él quería hacer algunos cambios en nosotros, así que a regañadientes comenzamos a dar los pasos necesarios para avanzar. Fue en el nuevo lugar donde Dios comenzó a hacer una cosa nueva.
sería uno de los mayores desafíos y también uno de los tiempos más bendecidos que jamás hubiéramos experimentado con él. Fui humillado de muchas formas, cosa nada sencilla para alguien que nunca había recibido serias críticas en el trabajo. Todo lo que había experimentado eran ascensos y cumplidos. No hubiera querido admitirlo, pero mi trabajo era mi vida y mi identidad. Hacía un buen trabajo y estaba orgulloso de él. Miro el pasado con mucho más entendimiento que nunca antes. El Señor me ha mostrado muchas cosas. Fue un tiempo muy triste de mi vida. Aunque mis padres no asistían regularmente a la iglesia, se aseguraron de que nosotros lo hiciéramos. Concurríamos a una pequeña iglesia bautista del vecindario. Mi padre y mi madre eran adictos al alcohol y a veces ambos experimentaban batallas con la depresión, especialmente mi madre. Ella pasaba semanas en los hospitales en cada ocasión para tratarse por depresión. Apenas la vi durante todo mi último año de secundaria. Ese fue un tiempo muy triste de mi vida. Años más tarde, cuando murió repentinamente, me costó mucho expresar mi dolor. Mis emociones estaban bloqueadas dentro de mí. Mi niñez y adolescencia fueron una sucesión de momentos vergonzosos y desilusiones. Por fuera, mi familia parecía estar bien, y tengo algunos buenos recuerdos, pero sabía la verdad y había determinado no ser de esa forma. Como resultado, tuve varios amigos ocasionales, pero no realmente íntimos. Quería demostrarle a mi padre que era algo porque, aunque sabía que me amaba, nunca sentí realmente su aprobación. Una de las cosas que ahora entiendo es que mis padres estaban atados por las cadenas del mismo enemigo que me había estado robando toda mi vida. Ahora puedo ver que esas mismas fortalezas habían estado en sus familias por generaciones. Nunca hablé con nadie sobre la situación de mi hogar. Estas heridas del pasado parecían estar aflorando. Durante muchos años ni siquiera hablé de esto con mi esposa. Mis hermanas quizá veían las cosas de otra forma, pero así veía yo la situación. Creo que todos negamos y nos escondemos de la verdad en cierto grado. Tanto mi madre como mi padre tenían características de personalidad que veía en mí y que ahora sé que eran demonios que estaban en mi vida con el permiso de una maldición generacional. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Nunca tuve problemas con el alcohol, pero a temprana edad decidí no hacer ciertas cosas. Esto se convirtió en una cuestión de orgullo en mi vida, lo cual le dio una fortaleza al enemigo. No estaba mal elegir hacer lo bueno, pero la forma en que obran los demonios es torciendo las cosas, y si hay orgullo, seguro pueden usarlo. Estas heridas del pasado, más algunas recientes, parecían estar aflorando y necesitaban ser tratadas. Más o menos al mismo tiempo, el Señor comenzó a poner en mí el deseo de jubilarme. Yo sabía que había puesto mi trabajo primero durante todos estos años. Aunque ya se lo había entregado a Dios y le había pedido perdón, una vez más fui ante Él, confesándole que no lo había puesto primero en mi vida y que le dedicaba mi vida sinceramente. Le dije que deseaba lo que Él deseaba para mi vida y que haría lo que Él me dijera. Creo que en este momento Dios comenzó a poner en acción su plan de exponer a los demonios que provocaban esclavitud en mi vida y traerme libertad para experimentar el gozo verdadero. El enemigo me había robado eso durante tanto tiempo. No recuerdo haber sido tan libre jamás. Solo mi esposa se daba cuenta de que había una falta de gozo genuino en mi vida. Una de las cosas que compartí con Don fue un recuerdo de cuando tenía más o menos 13 años de edad, cuando al comienzo del verano me encontraba en el cine de nuestra pequeña ciudad. Recuerdo que estaba tan entusiasmado al pensar que tenía todo el verano por delante, 3 meses enteros de libertad. No recuerdo haberme sentido tan libre otra vez, hasta ahora. Decidí jubilarme e hice un viaje para discutir esto con mi supervisor. Mientras iba de viaje en un severo estado de depresión y confusión, experimenté lo que ahora sé que era la manifestación de espíritus malignos. Aquí debo decir que nunca estuve deprimido o confundido respecto a mi decisión de jubilarme. En efecto, fue como si me quitaran un peso de encima en esa área.
Creo que fue la confirmación de parte del Señor de que estaba haciendo lo correcto. La depresión estaba relacionada con cosas personales que nada tenían que ver con mi trabajo. Una noche en el hotel fui despertado por tremendos sacudones en mi cuerpo. Era como si fueran a arrojarme de la cama y yo me hacía para evitarlo. Estos sacudones duraron por lo que parecía ser un tiempo muy largo, pero probablemente hayan sido solo unos minutos. A la mañana siguiente llamé a mi esposa y le conté sobre el incidente. Ella reconoció que esto era una batalla espiritual, pero yo en ese momento no. Ella comenzó a tener hambre por las cosas del Señor y se estaba llenando por medio de los estudios bíblicos y también al pasar más tiempo con Él en oración. Ella le había estado respondiendo al Espíritu Santo que la atraía a un lugar diferente en su andar espiritual. Se había enamorado de Jesús como nunca antes y estaba aprendiendo a escucharlo y a obedecerlo. Por otro lado, aunque había cumplido con la asistencia a clase e intentaba hacer las tareas, yo siempre había tenido problemas de concentración, especialmente cuando se trataba de lo espiritual. Era como si hubiera niebla o una nube sobre mi mente. Me distraía con facilidad y nunca llegaba a completar ninguno de los estudios. Conmigo era una suerte de lotería. No retenía mucho de lo que leía, pero creía que estaba haciendo mérito con Dios por asistir a clase. Me siento tan agradecido porque aunque no estaba aprovechando al máximo los estudios, Dios los estaba usando para volver mi corazón a Él. Estaba tan engañado, me sentía mal, me sentaba en la iglesia y en lugar de escuchar el sermón, aunque trataba de concentrarme, en mi cabeza resolvía problemas relacionados con el trabajo, o incluso si escuchaba atentamente, rara vez recordaba algo de lo que el pastor había dicho. Como con tantas otras cosas, pronto aprendí que esta falta de capacidad de concentración y comprensión era una obra del enemigo. Él también es experto en distraernos de lo que el Señor tiene para nosotros. Sufrí una terrible depresión. Durante varias semanas, después del incidente en el viaje, sufrí una terrible depresión. Perdí todo interés en mi trabajo, lo cual era muy raro en mí. Siempre he sido muy agresivo en mi trabajo, e incluso cuando me degradaron, había decidido hacer el mejor trabajo posible. Había logrado con éxito revertir una mala situación. Aprendí a amar a la gente que trabajaba para mí y ellos me amaban a mí. Esto había resultado ser una verdadera bendición, y yo lo sabía, pero no era yo mismo. Pocas semanas después del viaje, me desperté nuevamente por la noche con los mismos sacudones y temblores en mi cuerpo. Esta vez estaban acompañados de sonidos extraños que salían de mi boca. De inmediato mi esposa comenzó a tomar autoridad en el nombre de Jesús y a reprender a los espíritus inmundos. Finalmente se detuvieron los fuertes ruidos y los temblores, pero no había terminado. Durante 9 días y noches seguidos pasamos mucho de lo mismo una y otra vez. Cuando ella decía el nombre de Jesús o leía las escrituras, especialmente de los salmos, o hablaba de la sangre de Jesús, los demonios se iban. Comenzamos a darnos cuenta no solo de lo que estábamos enfrentando, sino que también empezamos a ver el poder presente en el santo nombre de Jesús y en su palabra. Nos sentimos abrumados. Aunque esta podría haber sido una situación espantosa, mi esposa dice, ella realmente nunca tuvo miedo porque sentía la presencia misma del Señor y sabía que la batalla era de Él. Yo también sentía su presencia. Es como si Dios hubiera abierto un camino para que viéramos el mundo espiritual, revelándonos la verdad de lo que realmente sucede en ese reino invisible. Aprendimos que, aunque ese mundo es invisible a nuestros ojos humanos, es muy, muy real. Nos sentimos abrumados y confundidos, pero Dios estaba obrando, y supongo que todo esto era parte de esa cosa nueva de la que nos había hablado. Antes de que todo esto comenzara a ocurrir, mi esposa había hecho arreglos para encontrarnos con una amiga en nuestra casa una mañana. Era una cristiana muy fuerte y nos habíamos hecho íntimos amigos. El día que vino a visitarnos compartimos con ella lo que había sucedido y oró con nosotros. Ella entendía. Pensamos que nadie lo haría. Pero Dios es tan bueno que pone en nuestras vidas la persona apropiada en el momento exacto.
Ella nos puso en contacto con algunas otras personas que entendían y que comenzaron a orar por nosotros. Yo estaba sintiendo algo de alivio, pero comenzaron a suceder cosas cada vez más extrañas. Había veces en que mi cuerpo comenzaba a hacer toda clase de contorsiones, sentía náuseas y hacía arcadas secas durante largos periodos. Y también comencé a hablar en una lengua que sonaba muy extraña. Estas cosas sucedían cuando mi esposa o los otros me hacían liberación. Una vez cuando traté de agarrar mi Biblia, mis manos se contorsionaron de tal forma que se deformaban e incluso me dolían. Cuando se ató y se reprendió a los demonios, mis manos recobraron su estado normal. Yo creo que esas veces, cuando se les impartía la orden, los demonios salieron, pero no podíamos entender por qué no se terminaba. Habíamos comenzado a leer sobre la guerra espiritual y a hacer preguntas al respecto. Esto no se estaba dando como los libros decían. Ahí fue cuando el Señor puso en escena a Don. Hasta me sané de una afección de la tiroides. Como dije antes, fue un milagro. No voy a entrar en detalles, pero fue algo así como el hermano de mi amigo conoce a un muchacho cuyo hermano tiene un ministerio de liberación y creo que trata este tipo de cosas. Llamamos a Don y vino a nuestra casa. Don me había guiado a través de numerosas sesiones de liberación en las que sucedieron muchas de esas mismas cosas extrañas por medio del discernimiento del Espíritu Santo. Don pudo identificar los espíritus malignos controladores y ordenarles que se fueran al abismo en el nombre de Jesús. Cada vez había más libertad, hasta me sané de una afección de la tiroides. Él dice que mi situación es inusual por el hecho de que llevó tanto tiempo y que había tantas áreas de esclavitud, pero también dice que las fortalezas que el enemigo tenía en mi vida son muy comunes. Hemos descubierto que muchas de mis ataduras provenían de espíritus generacionales. Algunos de esos mismos espíritus habían hecho estragos en la vida de mis padres, otros vinieron a través de traumas y heridas de mi vida, y había algunos que obtuvieron permiso por mis propias decisiones y acciones. Estoy aprendiendo que no hay una forma fácil de arreglar esta situación. Con eso quiero decir que uno no puede sencillamente llamar a alguien como Don para que venga y ate a los demonios, los eche y pensar que nunca volveremos a tener más problemas con el enemigo. Ahora ya sé qué hacer. Es una batalla continua y debemos estar preparados para pelearla. Me he dado cuenta de que es necesario mantenerme en comunicación muy estrecha con el Señor en todo momento. Estoy aprendiendo a orar sin cesar. Estoy aprendiendo a disciplinarme, a meterme en la palabra de Dios regularmente y a asegurarme de que mi cuerpo, alma y espíritu estén alineados con el Espíritu Santo y sometidos a Él. He aprendido a reconocer los sutiles intentos del enemigo para recuperar fortalezas en mi vida. Cuando los reconozco, ahora sé qué hacer al respecto. Reconozco, reprendo y permanezco, como dice Don. Mi esposa también ha pasado por liberación con Don, al igual que otros miembros de la familia. Aquí hay otra cosa que debo compartir con usted sobre cómo el Señor orquesta hermosamente las cosas en las vidas de sus hijos. Cuando Don vino a nuestra casa esa primera vez, no conocía absolutamente a nadie en la ciudad donde vivíamos, ni siquiera a nosotros. Hoy Don va a esa ciudad regularmente a ministrar liberación a todo el que lo desee. Cientos han sido libres por la misericordia de Dios y por la dedicación de Don al ministerio al cual Dios lo llamó. Gloria a Dios. Me siento más libre que nunca en toda mi vida. En unas pocas páginas es difícil registrar todo lo que ha sucedido en un periodo de años. En efecto, Dios me ha estado trayendo a este lugar a lo largo de toda mi vida. Quizás ahora no me sienta como a los 13 años, pero me siento más libre que nunca en toda mi vida. Dios ha restaurado en mi alma el gozo verdadero. Soy un hombre libre, libre para amar, libre para servir y libre para adorar al Señor. Él ha hecho y continúa haciendo cosas maravillosas en mi vida. Nos ha permitido compartir nuestra experiencia con otros que necesitan saber que no están solos en la batalla. Ahora tengo mucha más claridad mental y puedo oír de mi Señor sin interferencia con los demonios.
Él me habla maravillosas palabras de aliento e instrucción. Ahora conozco mi verdadera identidad y sé quién soy en Jesús. La batalla nunca tendrá fin, al menos no en esta vida, pero sé que Jesús ya ha ganado la victoria. También sé de dónde viene mi libertad. Viene de Jesucristo, que vino a libertar a los cautivos. Gloria a su nombre. Los terrores nocturnos se convirtieron en terror diurno para un niño de 4 años. Recibí un correo electrónico de una amiga y ministro asociado preguntándome si también ministraba a niños. Me dijo que había conocido a una pareja que estaba teniendo dificultades extremas con su hijo de 4 años. Percibían que era algo espiritual, pero no sabían cómo proceder. Le dije a mi amiga que sí ministrábamos a niños, en efecto, lo hacemos bastante seguido. Sin embargo, le expliqué que primero los padres deben pasar por el proceso de liberación para quebrar cualquier permiso legal que los demonios pueden tener en la vida del niño a través de una maldición generacional. Dijo que hablaría con los padres, ya que asistían a la misma iglesia, y que los pondría en contacto conmigo. Este es un relato de lo que sucedió en las palabras de los propios padres. Mi esposo y yo tenemos un matrimonio feliz y hemos buscado mucho a Dios durante el curso de nuestros 17 años de matrimonio. Ambos crecimos en hogares cristianos y tenemos un hogar donde hay cuidado, afecto y paz para nuestros hijos. Para comenzar nuestra historia, quiero describir a mi hijo Seth. Es un niño sumamente dulce, afectuoso y cariñoso. Es muy obediente y mostró una profunda sensibilidad al Espíritu Santo a temprana edad. Siempre éramos cautelosos respecto de las influencias en nuestro hogar y éramos diligentes en mantener un ambiente espiritual limpio. Cuando él tenía 2 o 3 años, si había desobedecido era común que viniera y nos pidiera que le diéramos una paliza. Cuando tenía 18 meses de edad, tuvo lo que en el mundo de la medicina se denomina terror nocturno. Reconocimos esta experiencia como tormento demoníaco. Seth experimentó estos terrores nocturnos durante un par de años. Asimismo, también manifestó demonios varias veces cuando estábamos con la familia de mi esposo. Cuando ocurrían estos extraños episodios, orábamos y ordenábamos que los espíritus malignos salieran. Estos episodios eran infrecuentes, pero cuando sucedían eran muy perturbadores. Seth no había tenido manifestación alguna por varios meses y pensábamos que estaba libre de cualquier espíritu demoníaco generacional. En febrero del 2005, mi esposo y yo nos fuimos de viaje. Mi hermana tuvo a nuestros hijos mientras estábamos fuera de la ciudad. Una vez de regreso, nuestro reencuentro con los niños fue maravilloso. Era tan fantástico estar en casa. En ese entonces, Seth tenía 4 años. Sin embargo, a la mañana siguiente se desató el escándalo cuando nuestro hijo comenzó a manifestar demonios justo cuando mi esposo estaba saliendo para ir a trabajar. Seth se puso muy violento y agresivo conmigo, lo cual era totalmente atípico en él. A lo largo de las 2 semanas que siguieron, los demonios continuaron manifestándose. Era obvio que los espíritus demoníacos estaban operando en Seth. Podía verse en sus ojos. Era como si de pronto una presencia de las tinieblas estuviera sobre él. Estos espíritus me gritaban cosas horribles, me daban patadas, me pegaban, me escupían e incluso una vez me arrojaron objetos. Un día un espíritu habló a través de él y dijo: voy a conseguir un cuchillo y te voy a matar. Nuestro hijo no tenía una pizca de agresividad en su cuerpo. Nosotros sabíamos que no era él. La mayoría de las manifestaciones ocurrían cuando mi esposo no estaba en casa. Varias veces sucedió que Seth manifestaba demonios en un estado de total agitación y agresividad y cesaba segundos antes de que mi esposo estacionara en el garaje. Era obvio que estos demonios estaban tratando de destruir mi relación con mi hijo. Oramos, impartimos la orden y buscamos consejo de nuestro pastor, pero aún así los espíritus malignos seguían manifestándose. Sabíamos que en Cristo teníamos la victoria, pero no lográbamos avances con nuestro hijo. Necesitábamos ayuda desesperadamente. Una amiga de la iglesia nos puso en contacto con Don Dickerman,
Don requería que mi esposo y yo pasáramos por liberación para quebrar todo espíritu generacional antes de que pudiera ver a nuestro hijo. Entonces llenamos todos los papeles para pasar por liberación. Primero fue mi sesión. Don me ministró liberación y trató con algunos espíritus malignos que operaban en Seth. Mientras Don trataba con un espíritu que operaba en nuestro hijo, sentí que la mitad de mi rostro se contorsionaba en un gruñido. Oí que de mi boca salió un gruñido muy extraño, pero muy real. Me encantaría decir que después de la primera sesión de liberación todo volvió a la normalidad, pero no. Sin embargo, el nivel de intensidad de las manifestaciones demoníacas disminuyó grandemente. Satanás estaba intentando destruir nuestra familia, pero Dios nos estaba levantando como guerreros en su reino. 2 semanas después, Seth y yo nos encontramos con Don, mientras mi esposo tenía su sesión de liberación con otra pareja del equipo ministerial de Don. Mi esposo estaba lo más limpio que se puede estar. Nunca bebió alcohol, no consumió drogas e incluso no tuvo una etapa de rebeldía. Incluso éramos vírgenes cuando nos casamos. Sabíamos que su abuelo estuvo involucrado en la francmasonería y descubrimos que eran los espíritus más importantes que estaban operando en Seth. Durante la sesión de mi esposo, en efecto, este espíritu de masonería habló por su boca con voz horrenda y dijo: «Él era mío». Se refería a Seth. El espíritu estaba muy enojado e informó que Seth tenía el alto llamamiento de Dios en su vida. Estos espíritus generacionales habían sido asignados a nuestro hijo para bloquear el destino de Dios para su vida. Mientras mi esposo estaba en su sesión de liberación, Don ministró humildemente a Seth y echó más demonios que estaban activos en su vida. Seth estuvo tranquilo durante toda la sesión, pero en un punto dijo: «De vuelta a la central». Mientras Don ordenaba a un demonio que se saliera de él y fuera al abismo, Don y yo nos miramos y sonreímos. Durante los 2 meses siguientes, Seth continuó manifestando demonios, pero el nivel de intensidad había disminuido muy notoriamente. Fue una larga batalla de 4 meses por su libertad, pero el Señor quería entrenarnos en un poco de combate intenso mano a mano con el enemigo. Sabíamos que sería totalmente libre del tormento demoníaco. Hicimos presión y batallamos por la libertad de nuestro hijo diariamente. Cuando manifestaba demonios, les ordenábamos que salieran y Seth comenzaba a torcer, hacer arcadas y retorcerse. Dios nos estaba mostrando la realidad de los espíritus malignos y nos estaba enseñando cómo batallar en el ámbito espiritual. A fines de mayo del 2005, tuve otra sesión de ministración con Don para tratar con los restantes espíritus demoníacos que operaban en Seth. Poco después de esta sesión, él estaba libre. Una mañana, Seth bajó las escaleras y las tinieblas habían desaparecido de sus ojos. El Señor le habló a mi esposo, confirmando su libertad. Él es libre, gloria a Dios. Seth ahora tiene 7 años y camina en victoria. Lo que Satanás planeó para dañarlo, Dios lo usó para bien. Como resultado de la batalla que pasamos, sentimos que Dios nos estaba llamando a ministrar liberación a otros. Nos entrenamos con Don durante un par de meses y ahora ministramos liberación a otros regularmente. No solo es un verdadero gozo caminar en victoria en nuestras vidas personales, sino también que el Señor nos use para ayudar a otros a caminar en libertad. Gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Realmente fantástico, ¿eh? Es una historia sencillamente asombrosa y como resultado aquí hay un par de ministros de liberación adicionales que entienden totalmente el proceso y tienen la unción para ministrar. Pensé que nunca sería libre. La historia de Ron Cummings. Yo era un criminal de carrera. No podía mantenerme alejado de los problemas. Es una larga historia y no resulta relevante para esta parte de mi testimonio. Entraba y salía de la cárcel, no podía hacer nada y estaba desesperado. Me escapaba, pero ellos me atrapaban. Cuando me enviaron a la cárcel Eastham, después de mi huida, me pusieron en los módulos. Esta cárcel ha sido llamada la más severa de los Estados Unidos. Cuando estaba en estos módulos,
entrada la noche comencé a sufrir algunas de las pesadillas más horrendas que jamás había experimentado en toda mi vida. En la pesadilla me encontraba enterrado vivo en un ataúd. Estaba tan oscuro y era tan claustrofóbico, no podía respirar o ver nada. Recuerdo claramente que pateaba y golpeaba el ataúd tratando de salir por la fuerza. Arañé el revestimiento del ataúd tratando de escapar y solo arañé y arañé y arañé, pero no hubo caso. Estaba atrapado, enterrado vivo. En una ocasión en particular, recuerdo que di patadas y golpes por todos lados y arañé la parte de arriba del ataúd y de repente me erguí en la cama. Estaba muy oscuro, me faltaba el aire y sentí una humedad en los dedos. Me estiré y jalé de la cuerda de la luz en la celda. Cuando la encendí, vi que tenía sangre en los dedos y también en la sábana. Eché un vistazo a la pared junto a la cama y donde había arañado había marcas de rasguños con sangre hasta dejar mis dedos en carne viva al tratar de escapar del ataúd. Fue horrible, tan real y tan demoníaco. Tal era la oscuridad que había envuelto hasta lo más recóndito de mi ser. No había vida en mí, sabía que estaba muerto, solo esperaba que mi corazón y mi respiración se detuvieran. La medicación no ayudaba, las pesadillas no cesaban. Me puse más agresivo y finalmente me enviaron a la unidad psiquiátrica Ellis 3, donde me dejaron en calzoncillos blancos y me pusieron en una celda de aislamiento. Era solo un bloque de cemento, con un agujero en el piso que servía de inodoro. Recuerdo que tenía tanto frío en esa celda y se me ponía toda la piel de gallina. Esa celda era tan fría. Una vez cada 4 horas abrían la pequeña ranura por donde pasaban la comida para medicarme. Me aburría tanto. Durante uno de mis momentos de lucidez, le pedí al guardia en una de sus rondas si me podían dar algo para leer. Cuando me dijo que no, me puse hecho una furia. Finalmente me desmayé en el suelo. Había perdido a mi esposa, mis hijos, mi vida, mi libertad, y ahora tenía una sentencia de 125 años. Estaba perdiendo la cabeza, me estaba volviendo loco. No sé por cuánto tiempo estuve inconsciente, pero entonces vi una pequeña Biblia de bolsillo que habían puesto frente a la ranura de la comida de la celda. Sabe, no podía quitarle los ojos de encima. Allí estaba, y yo la miraba fijamente. Abrí la Biblia por el final. Dios sabía qué cosa me llegaría. Hubo 3 palabras que saltaban a la vista. Decían, Dios te ama. No creía que alguien me amara, mucho menos Dios. No había tenido una visita en años, y no había recibido una carta en años. Nunca nadie había extendido la mano para tocarme y decirme, Ronnie, te amo. Pero aquí estaba, Dios me estaba diciendo que me amaba. Caí de rodillas allí donde estaba y clamé a Dios diciendo, he arruinado mi vida de tal forma, Dios. He lastimado a tanta gente, Dios. Todos mis grandes planes y mis conspiraciones se derrumbaron y quedaron en nada. He fallado en todo lo que he intentado hacer, Dios. Lo siento tanto. Haz que las voces se detengan. Por favor, haz que se vayan las pesadillas. Dios, haz que cese el dolor. Dios, por favor, detén el sangrado. ¿Y sabe usted que en el rincón de esa celda arriba, cerca del techo, de pronto apareció una pequeña luz del tamaño de un lápiz? Era muy brillante, la luz más brillante que jamás haya visto. En una fracción de segundo iluminó la celda entera. Esa luz me traspasó. Parecía que cada célula de mi todo cuerpo cobraba vida. Sentí una corriente cálida sobre mí y a través de mí, y donde una vez tuve calor, ahora sudaba profusamente. El sudor caía literalmente en el piso hasta formarse un charco, y simplemente comencé a llorar y llorar y llorar. No podía detenerme. Usted sabe, el Espíritu de Dios viviente vino a esa celda, y ese día Jesús entró en mi corazón. Sentí que de mí salían cosas, hermano. Es como si simplemente las hubieran empujado para salir, cosas feas. Y Jesús me amó y me amó y me amó. No sé cuánto duró esto. Cada vez estaba mejor y un par de semanas después me transfirieron nuevamente a la unidad Eastern. De inmediato pedí ver al ministro allí. Le dije que era un tipo duro y que acababa de regresar de la unidad psiquiátrica, pero que había tenido una experiencia con Dios mientras estaba allí.
Le conté de las pesadillas y las voces y él dijo: Ronnie, cuando clamaste y le pediste a Jesús que entre en tu corazón, Él lo hizo. Has nacido de nuevo, ahora eres una nueva persona en Cristo. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? No quiero perder esta paz, dije. Dígame cómo conservarla. Dígame cómo mantener esa paz dentro de mí. Dígame cómo conservar este gozo. Dígame cómo mantener el amor de Dios en mi vida. Jesús no solamente quiere ser el Señor y el Salvador de su vida, también vino a ser el mejor amigo que haya tenido. Quiere una relación con usted. El ministro me aconsejó que comenzara a leer y estudiar la palabra de Dios, que empezara a asistir a los servicios de la capilla y me sentara a escuchar la predicación y enseñanza ungidas. Me dijo que me reuniera con un grupo de creyentes para tener comunión y orar juntos. Me dijo que pasara un momento de quietud con el Señor cada día. Y ¿sabe usted? Cuando comencé a hacer todas estas cosas, comencé a afirmarme y hubo aún mayor sanidad en mi vida. Las cosas estaban cada vez mejor. Nos reuníamos alrededor de los bancos o la mesa en la sala de estar comunal todos los días para estudiar, adorar y orar. Siempre había ruido, pero nos reuníamos como creyentes y la presencia del Señor siempre nos esperaba en ese lugar. Nunca recibía cartas, pero un día en los anuncios de correspondencia pronunciaron mi nombre. La gente había dejado de escribirme, había quemado todos mis puentes. No había recibido una carta en 7 años. Pasé adelante y me dieron una carta. En realidad era un pedazo de papel doblado 4 veces y grapado. Cuando lo abrí, observé el sello estatal de Texas y las palabras Junta de Indultos y Libertad Condicional. Decía que me habían concedido la libertad condicional. Estaba atónito. ¡Qué milagro! No lo pedí. Y por cierto, tampoco lo esperaba. Parece que fue ayer, pero estoy fuera de la cárcel desde 1991. Dios restauró mi matrimonio y la relación con mis 4 hijos. Tengo a mi esposa y a mi familia nuevamente. Tengo una vida que alguna vez creí que era imposible. Iba a la iglesia todos los domingos y a menudo muchas veces durante la semana. A medida que continuaba aprendiendo quién era en Cristo, comencé a ver que aún tenía algunas áreas de esclavitud. Antes de ser salvo en prisión, era adicto a la heroína. Yo no lo sabía, pero en una visita al médico en el 2004 descubrí que tenía hepatitis C. El médico me dio 5 años de vida y me dijo que los 2 últimos años no serían muy buenos. Me había convertido en un gedeón y estaba tan bendecido de compartir mi testimonio en todo el estado y finalmente en la nación, pero aún tenía algo dentro de mí que me perturbaba. Podía ver un comercial en la televisión sobre no consumir drogas, ver una aguja o sentir determinado olor, y era como si se me erizaran las venas de los brazos pidiendo heroína a gritos. Parecía haber una atracción a ciertas partes de la ciudad. Aunque no cedí, realmente me angustiaba que las luchas y pensamientos siguieran estando allí. Un amigo me invitó a oír hablar a Don Dickerman. Cuando mencionó su nombre recordé que Don había ido a las cárceles todos esos años a predicar. Yo lo conocía y lo amaba y confiaba en él. Mi esposa y yo asistimos a la reunión. Don celebraba cada 3 meses en un centro comunitario local reuniones cuyo foco estaba en la liberación y la sanidad. Él las llamaba noches de ministración. Una de esas noches hizo una liberación colectiva para toda la congregación. En ese momento no sentí nada, pero después mi esposa y yo nos fuimos a un restaurante. Algo comenzó a suceder, podía sentir cosas que salían de mí, como espíritus que salían a través de los poros de mi piel. Mi esposa me preguntó qué me estaba ocurriendo y le dije no sé, pero es mejor que nos vayamos a casa. Ella me dijo: Ronnie, estás siendo liberado. Demonios están saliendo de ti. Tenía razón. Eso duró como 2 horas. No fue doloroso ni nada, las cosas simplemente salían, y yo me sentía más liviano. La pesadez sencillamente se fue. Comencé a notar que las ansias que me venían tan seguido habían desaparecido por completo. Era como la fase 2 de un milagro en mi vida. Varios meses después de esta experiencia estuve cada vez más enfermo, pero realmente no sabía por qué. El médico me dijo que tenía hepatitis C. No sabía qué tan malo era esto hasta que me dijo que me quedaban más o menos 5 años de vida. Me hicieron tratamientos con interferón. Yo no le había contado a Don sobre mi experiencia o mi condición física.
pero finalmente se lo mencioné en un correo electrónico y me dijo que había visto gente sanada de hepatitis C y que él había descubierto que los demonios pueden ser responsables de ella. Recuerdo haberle dicho que yo era el responsable, yo había consumido drogas. Él dijo: sí, Ronnie, tú le abriste la puerta, tú los invitaste, cerremos la puerta, todo lo que tienes que perder es un par de demonios. Hicimos la cita, y yo vine sabiendo que Jesús es el libertador y el sanador. Confesé toda mi participación en las drogas y recibí el perdón y la limpieza de Dios. Después Don comenzó a atar a los espíritus inmundos en el nombre de Jesús y específicamente trató con los demonios asociados con la enfermedad del hígado. Me venían a la mente nombres de demonios y se los pasaba a Don. Había 5 demonios responsables de la afección al hígado. Los espíritus malignos se referían a sí mismos como escarabajos del hígado. Iban consumiendo mi vida de a poco. Don muy sencillamente les ordenó que repararan el daño y salieran de mí total y completamente. Les ordenó que fueran al abismo. Algo sucedió. Los espíritus salieron de mí y yo lo sentí. Eso fue en el 2004. Desde entonces he tenido 2 análisis de sangre en los que no se ha detectado hepatitis C. ¿Dios me sanó? Yo creo que sí. ¿Los demonios estaban allí con la misión de asesinar, robar, hurtar y matar? Absolutamente, pero ya no están. Supongo que el tiempo dirá todo lo que sucedió. En este preciso momento, lo único que puedo hacer es alabarle por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora puedo ministrar con Don, tanto en las cárceles como también en las oficinas, haciendo liberación personal con otros.